Hoy voy a hablar de un tema que siempre divide a la gente: el Triángulo de las Bermudas. Y antes de que alguien venga con el "esto es mentira" o con el "esto es un portal", te aviso: aquí no vengo a insultar a nadie ni a decirle a nadie qué tiene que creer. Vengo a hacer algo mucho más interesante: contarte el misterio como se cuenta en YouTube, pero con pruebas, con contexto y con un método claro. Porque seamos honestos, el triángulo funciona por una razón. Suena a advertencia, suena a zona prohibida, suena a no vayas por ahí. Y encima tiene un nombre perfecto, geométrico, casi simbólico. Triángulo. 3 puntos. Un lugar con fama de tragarse barcos y aviones. Ahora quiero que hagas una cosa mientras me escuchas. No te pongas en modo fanático de un bando. Ni todo es sobrenatural, ni todo es una tontería. Quédate en modo curioso, porque la historia real, la del mito y la de los hechos, es más potente que cualquier versión simplificada. Primero, ubiquémonos. Cuando la gente habla del triángulo, suele señalar una zona del Atlántico que conecta Florida, Puerto Rico y Bermudas, Océano Atlántico. Pero aquí aparece el primer detalle incómodo. ¿Te has fijado en que cada documental y cada creador lo dibuja distinto? A veces el triángulo es enorme, a veces es más pequeño. A veces se estira para meter un caso famoso dentro. Y esto no es un detalle menor. Si los límites cambian según quien cuenta la historia, entonces el mito tiene una ventaja tramposa: puede absorber cualquier historia misteriosa que venga bien. Y ahora, un dato que me parece clave para entender cómo se creó la leyenda moderna. El término Bermuda Triangle no es antiquísimo. Se populariza en el siglo XX y aparece en prensa con fuerza a partir de los años 60, cuando empieza a construirse como marca del misterio. National Geographic y Enciclopedia Británica cuentan que el nombre se consolidó en 1964 con un artículo sensacionalista en una revista Pulp, y a partir de ahí se disparó la mitología. Ahora sí, ¿qué se supone que ocurre ahí? La lista es conocida y es perfecta para el suspense: barcos que desaparecen, aviones que se esfuman, llamadas que se cortan, brújulas que se vuelven locas, tormentas que aparecen de la nada, luces raras, y el final definitivo: nunca se encontró nada. Y aquí es donde yo empiezo el juego con vosotros. Te pregunto algo desde ya. Cuando escuchas "nunca se encontró nada", ¿eso te suena a misterio sobrenatural? ¿O te suena a el océano es enorme y encontrar algo es casi imposible? Piensa tu respuesta, porque según lo que respondas, cambias de película. Voy a dividir este vídeo en 2 capas. Primero, voy a abrir la puerta al misterio, a las teorías que más se repiten. Y después voy a ponerlas contra la pared de lo que sí sabemos con datos, meteorología, navegación y sentido común. No para humillar teorías, sino para ver cuáles caminan solas y cuáles necesitan muletas narrativas. La primera familia de teorías es la tecnológica o magnética, la cual dice que ahí pasan cosas raras con los instrumentos, que las brújulas fallan, que el norte no se comporta, que los pilotos se desorientan como si algo los empujara fuera de ruta. Esta teoría engancha porque suena a ciencia, y porque es verdad que la navegación tiene trampas. El norte magnético y el norte geográfico no son lo mismo, y una mala corrección puede desviarte con el tiempo. La segunda familia es la geológica: liberaciones de gas desde el fondo marino, como hidratos de metano, que podrían reducir la flotabilidad y hundir barcos casi sin aviso. Esta idea es cine puro, el mar cambiando bajo los pies. Da miedo, y por eso se repite tanto. La tercera familia es la mítica: Atlántida, civilizaciones perdidas, energías antiguas, pirámides bajo el agua, líneas misteriosas. Es el pack completo de historia prohibida. Y aunque no lo creas, entiendes por qué seduce. Mezcla océano, pasado, secretos y la sensación de que el mundo aún esconde cosas enormes. Y la cuarta familia es la no humana:
ovnis, abducciones, portales dimensionales, vórtices. Esta es la que más incendia las redes sociales, porque separa a la audiencia en bandos al instante. Y aquí, yo no voy a hacer lo típico de reírme. Yo voy a hacerte una pregunta seria. Si fuera verdad, ¿qué evidencia mínima debería existir hoy, con satélites, radares, registros y miles de vuelos? Apúntate esa pregunta, porque luego volvemos. Ahora, antes de pasar a la lógica, te propongo un pacto, de tú a tú. Vamos a disfrutar las teorías, sí, pero con reglas claras. Si alguien defiende la versión conspiranoica, perfecto. Que me traiga una predicción concreta o una prueba que pueda verificarse. Y si alguien defiende la explicación normal, también, que encaje con lo que sabemos de meteorología, navegación y comportamiento humano. Aquí no gana el que grita más, gana el que argumenta mejor. ¿Trato? Entonces seguimos. Ahora viene la parte que más molesta a algunos y que más tranquiliza a otros. Hay organismos oficiales que se han pronunciado sobre el tema, y lo que dicen no es precisamente portal dimensional. La NOAA explica que no hay evidencia de que en esa zona ocurran desapariciones misteriosas con mayor frecuencia que en otras áreas grandes y transitadas del océano. Y la United States Coast Guard es todavía más directa. No reconoce el Triángulo como un área geográfica de peligro específico y en su revisión de pérdidas de barcos y aviones no encontró factores extraordinarios. Habla de causas físicas, normales. Este punto es importante. No significa que el océano sea seguro ni que no ocurran tragedias. Significa que el Triángulo no está demostrado como una zona especial, con un fenómeno único. Y ojo, porque aquí hay una trampa psicológica. A veces la gente escucha esto y piensa, entonces ya no hay misterio. No. El misterio puede seguir existiendo, pero cambia de sitio. Puede ser el misterio de por qué ciertas historias se cuentan de una forma, y no de otra. Entonces, si no hay magia oficial, ¿por qué se hunden barcos y se pierden aviones? Porque el Atlántico no necesita magia para ser brutal. Hablemos de factores reales. 1. Clima. Esta zona puede tener tormentas tropicales y huracanes en ciertas temporadas. 2. Corrientes. La corriente del Golfo atraviesa esa región y puede provocar cambios rápidos en el tiempo y, sobre todo, mover restos a gran velocidad. 3. Profundidad. Hay áreas muy profundas en el Atlántico Occidental. Si algo cae ahí, encontrarlo es una pesadilla. Enciclopedia Británica resume varias de estas condiciones: tormentas, corrientes como el Gulf Stream y profundidades notables en la región, lo cual complica rescates e investigaciones. Y 4. Olas gigantes. Enciclopedia Británica también menciona que la convergencia de tormentas puede favorecer la aparición de rogue waves, olas anómalas enormes capaces de destruir un barco y borrar evidencias de forma bastante rápida. Te hago otra pregunta. ¿Qué te parece más terrorífico, un portal o una ola real que aparece donde no la esperas y te rompe en segundos? Ahora sumo el factor humano, que es el elefante en la habitación. En navegación y aviación, la tragedia rara vez es un solo motivo. Suele ser una cadena, una decisión pequeña, un cambio de tiempo, una interpretación equivocada de instrumentos, una comunicación confusa, un exceso de confianza, y cuando quieres reaccionar, ya es tarde. Y si eso ocurre sobre mar abierto, la historia se vuelve perfecta para el mito, porque la evidencia se pierde con facilidad. Y ahora vamos al caso que parió la leyenda moderna para muchísima gente. Flight 19. En 1945, un grupo de aviones de la Marina estadounidense desapareció durante un ejercicio de entrenamiento y también se perdió un avión de rescate enviado a buscarlos. A día de hoy, sigue siendo uno de los episodios más citados cuando alguien quiere decir, aquí pasa algo. Smithsonian Magazine cuenta cómo este caso alimentó directamente la leyenda
y cómo, donde faltan respuestas, aparecen teorías para rellenar huecos. Aquí es donde yo juego limpio. Este caso es inquietante, no hay que negarlo. Y precisamente por ser inquietante, se ha contado miles de veces con un tono cada vez más misterioso. Pero cuando lo miras con método, aparecen preguntas. ¿Qué condiciones meteorológicas había? ¿Qué experiencia tenían? ¿Qué instrumentos y comunicaciones existían en 1945? ¿Cómo de fácil es desorientarse sobre un océano cuando no tienes referencias visuales? Yo no necesito cerrar el caso para sacar una conclusión útil. Me basta con algo. Flight 19 muestra el mismo patrón que muchos mitos modernos. Un evento real, dramático, con información incompleta para el público general, que se convierte en fábrica de narrativa. Y eso es dinamita. Y ahora viene lo más importante. Si el triángulo no tiene más desapariciones demostradas y hay explicaciones físicas razonables para muchos incidentes, ¿por qué el mito sigue tan vivo? Aquí está para mí el corazón del tema. El triángulo funciona porque hace tres cosas a la vez. Primero, selecciona. Se eligen casos raros, trágicos o mal documentados, se repiten, se pulen, se simplifican. Segundo, borra contexto, se omite el clima, se omiten errores humanos, se omiten detalles que no quedan bien con el suspense. La frase "nunca se supo nada" se usa como cierre universal, aunque a veces sí hubo hipótesis razonables o datos parciales. Tercero, se vuelve elástico. Si el triángulo no tiene límites oficiales claros, se puede estirar para meter un caso dentro y decir otro más, y así el mito se autoalimenta. Te lo planteo como un reto mental. Si mañana alguien inventa el cuadrado del Mediterráneo y empieza a meter naufragios famosos dentro, ¿cuánto tardaría en convertirse en leyenda? ¿Un año? ¿5? ¿Una serie de documentales? Ahora voy a hacer una parte que quiero que sea muy participativa. Quiero que tú decidas conmigo qué merece quedarse de pie. Te voy a dar 3 teorías populares, y tú me respondes en comentarios con una sola cosa. ¿Qué prueba aceptarías para creerla? Primera teoría, que sería una prueba decente hoy. Registros repetibles, mediciones públicas, un patrón consistente en instrumentos modernos, porque una brújula que falla en una situación extrema no demuestra un fenómeno único. Puede demostrar estrés, error o condiciones difíciles. Segunda teoría. ¿Dónde están los datos de ocurrencia frecuente en esa zona específica? ¿Dónde están los registros de eventos que coinciden con desapariciones concretas? No digo que sea imposible que el gas exista en algunos fondos marinos. Digo que, para explicar un mito entero, hace falta algo más que una idea espectacular. Tercera teoría. Si eso fuera real, ¿por qué no hay un patrón medible con el tráfico actual? ¿Qué predicción haría esa teoría? Por ejemplo, cada X tiempo se detecta X interferencia, o en tal coordenada ocurre tal efecto. Si no hay predicción, no es teoría, es relato. Y ahora te pregunto a ti, directo, ¿qué te convencería de verdad? No lo vi en un documental. Hablo de una prueba que tú, con honestidad, dirías, vale, esto ya no se explica fácil. Yo cierro el vídeo aquí con una idea sencilla. El triángulo es un lugar real, pero el misterio depende del estándar que uses. Si tu estándar es cualquier caso raro es igual a sobrenatural, el triángulo será un portal. Si tu estándar es pruebas y patrones, entonces el triángulo es un fenómeno cultural, construido sobre tragedias reales, mar difícil y relatos repetidos. Ahora te toca a ti. ¿Con qué teoría te quedas? 1, 2 o 3. Y lo más importante, dime tu caso más sólido. Nombre, fecha, ruta si puedes. ¿Y qué prueba lo hace irrefutable para ti? Si has llegado hasta aquí, comenta una sola palabra. Triángulo.